Bueno, pues Torre Pacheco se ha convertido en el gran muñeco de la PSOE para tenernos entretenidos este verano. Y es que las tensiones recientes en la zona que catalizaron en el incidente en el que unos chavales magrebíes le dieron una paliza por la cara a un anciano local han generado un debate en el que el partido de Pedro Sánchez puede resguardarse para agitarles a la Charos el fantasma de la ultraderecha, la xenofobia y el racismo. Bueno, yo creo que el Partido Popular o bien ha dicho poco o bien ha encabezado la manifestación. Me refiero, por ejemplo, a la señora Ayuso. Repase usted la hemeroteca y verá decenas de mensajes xenófobos, decenas de mensajes contra los inmigrantes y contra un gobierno que, según ella, abre las puertas sin ningún control. Está repleta la hemeroteca. Por lo tanto, hay políticos y políticas que son muy responsables, que a la gasolina le echan cerillas y que han tratado de cabalgar sobre ese discurso del odio, que no es nuevo tampoco, ¿eh? El discurso del odio no es nuevo, pero hay que reconocer que el discurso del fascismo ya huele un poco a cerrado también, ¿eh? Porque al final se trata de un debate que en el fondo no tiene tanto que ver con la inmigración, sino con la inseguridad. Y hasta el mismo PSOE de Torre Pacheco exigía en febrero que se abriese una comisaría porque se habían disparado un 40% los delitos sexuales. Sin embargo, desde el episodio de la paliza al anciano, desde el Ministerio de Interior se permitió que Torre Pacheco se convirtiera en el escenario de escaramuzas nocturnas entre grupos de kinkis exógenos contra kinkis locales, con el objetivo de que el relato público girase en torno a la inmigración, el racismo y la ultraderecha y poder culpar a la oposición del Partido Popular y Vox. Eso es trucazo, ¿eh? O si no, deberíamos preguntarnos por qué ayer sí estaban los casi 150 guardias civiles del GRS y no lo estaban tras la primera noche de incidentes. Pero no os preocupéis porque el gobierno ha convocado de urgencia a las principales plataformas de redes sociales en España y ha encargado al Observatorio del Racismo y la Xenofobia un informe extraordinario sobre los discursos de odio. Denunciadito. Capitaneado, por supuesto, por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. La misma que cuando era delegada del gobierno en Navarra nos hablaba del peligro de la inmigración delincuente. Por favor, buscad las 7 diferencias. Hoy voy a hablarte de una de las cosas de las que más orgullosa me siento como ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Nuestro OBEIRAXI es nuestro observatorio contra el racismo y la xenofobia. En donde con más rotundidad y más firmeza se aplica la ley de extranjería es precisamente con ese círculo vicioso de extranjero delincuente. Extranjero delincuente. De los que no entran nunca en la órbita de la búsqueda del trabajo, sino que ya es un círculo Los que se saltan la ley. Efectivamente. El extranjero delincuente, sobre el que caerá todo el peso de la ley y sobre el que la persecución y las actuaciones son constantes, indudablemente se producen casos de expulsiones, pues a veces por sus países de origen no es tan fácil, o por la situación de fletar no todos los vuelos o las posibilidades que quisiéramos, pero se hace, se trabaja todos los días. Fletar no todos los vuelos o las posibilidades que quisiéramos. La ley de extranjería y las actuaciones, en este caso de los fuerzas y cuerpos, caen con más fuerza, si cabe, ante esos extranjeros delincuentes. Ninguna administración tiene una iniciativa así y es nuestra principal herramienta para luchar contra el odio, contra los discursos de odio y contra la xenofobia. La función principal del OBEIRAXI es monitorizar los discursos de odio en las redes sociales. Gracias a eso, sabemos que el 60% utiliza un lenguaje agresivo explícito contra las personas de origen migrante. Extranjero delincuente. Extranjero delincuentes, extranjeros delincuentes. Extranjero delincuente. Nuestro OBEIRAXI es nuestro observatorio contra el racismo y la xenofobia. Claro, esto es lo que decía la señora esta cuando tenía que ganarse los votos en Navarra. Sin embargo, ahora, que forma parte del gobierno más criminal y más corrupto de la historia de España, tiene que ganarse las habichuelas a costa de hacerle luz de gas a los españoles para explicarles que son unos racistas y unos xenófobos por no querer que le peguen palizas a sus ancianos. Mientras le explican al 70% de los españoles que está a favor de la deportación de los inmigrantes ilegales que son unos racistas. Es un plan perfecto, sin fisuras. Aunque, como esta misma encuesta indica, al final el sentido común siempre acaba prevaleciendo. Algo que, por cierto, explicaba a la perfección el Choca sin demasiados aspavientos. Un suceso que la extrema derecha ha aprovechado para llenar las redes de mensajes xenófobos. O sea, siempre tienen la puntilla de que... No, pero esto, que un grupo de chavales marroquíes le hayan pegado una paliza a un señor...
realmente es simplemente una excusa para que la extrema derecha le dé palos. Amigo, a mí la extrema derecha que me coma la polla. Yo lo único que quiero es que la gente que vive en mi país pueda vivir tranquila, ya sean inmigrantes o ya sean los nacionales de este país. Lo único que quiero es que cuando una persona venga de fuera a vivir a este país, se joda y tenga que adaptarse en cuanto a su cultura y en cuanto a su forma de vivir. Que se joda y que se adapte. Y si no es capaz de hacerlo, que se vaya a su puto país. No tiene más. Yo lo que quiero es que poder tener una hija o un hijo y que mi hijo pueda salir a las calles tranquilo, porque no van a agredirle ni van a asaltarle. Eso es lo único que quiero, que haya estabilidad. Entonces, si en el momento en el que hay gente que está entrando en tu país comete la mayor parte de los delitos de manera desproporcionada, lo que quiero es que, por favor, si alguien entra, se supervise que esa persona esté capacitada para vivir en sociedad. A mí no me importa que vengan marroquíes a vivir a España o que vengan ecuatorianos. Es más, les recibo con los brazos abiertos, siempre y cuando vayan a cumplir con la normativa de este puto país. Es decir, no violar a nuestras mujeres, no agredir a nuestros congéneres y compatriotas y no delinquir. Incumplir la normativa de este país, que son las leyes. Siempre y cuando pues no haga eso, yo no tengo ningún problema. Si él cree en el Corán o en la Biblia, me importa una mierda. Que haga lo que quiere y que le rece a quien quiera. Y vamos a ver, esto no es extrema derecha, esto es de cajón de pino. Y al final representa el razonable pensamiento que tienen la gran mayoría de españoles. ¡España, weón! Más allá de los podemitas profundos a los que hay que darle de comer aparte. El votante de Podemos es el que más formación tiene. Es literalmente la realidad. Y si no, mirad este clip en el que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, amenazaba a Vito Quiles con mandarle a la cárcel por, según ella, perpetrar actos de terrorismo racista. Esta noche. Dos inmigrantes en situación irregular, señora Belarra. Mira, a ti te vamos a llevar a fiscalía, En una democracia estarías camino a la Audiencia Nacional acusado de terrorismo. Lo que no me parece normal es que estés en la calle después de promover terrorismo racista. Lo que no me parece normal es que estés en la calle, Tendrías que estar detenido camino a la Audiencia Nacional. No me parece normal que estés en la calle después de promover el terrorismo, dice la misma señora que la semana pasada miraba a un terrorista así. La Podemia y el Club de la Comedia dorándoles la pilda a su reducto de fanáticos, midiéndose los penes con los eruditos sumaritas a ver quién dice la barbaridad más grande para atraer al electorado más desnortado. Por cierto, la última de Sumar es que quiere ilegalizar Vox. Venga, denunciadme y comedme los huevos. Ala, con 2 cojones. Pero usted entonces, diputado, es partidario de legalizar Vox. Bueno, yo creo que como mínimo se tiene que estudiar y abrir este debate de forma serena pero ágil, y creo que la ley de partidos permite esta posibilidad y que la Audiencia Nacional debería estar estudiándolo. Y mientras la PSOE consigue que el debate público gire en torno al racismo, la inmigración, el fascismo y el auge de la extrema derecha, nos escamoteamos debates como el hecho de que la Comisión Europea ha pedido inaplicar la amnistía porque causó una división profunda de la sociedad, asegurando Bruselas al Tribunal de la Unión Europea que la norma aprobada para borrar los delitos del procés no busca el interés general, sino que formaba parte, oh sorpresa, de un acuerdo de investidura. Es decir, que se amnistió a la carta a unos criminales para que Pedro Sánchez pudiese llegar al poder, rechazando por el camino la decena de argumentos que Félix Bolaños estaba intentando utilizar para defender la amnistía en Europa. Aparte, desde el Parlamento Europeo estarían afeando a Pedro Sánchez que esté bloqueando la entrada en vigor de la ley electoral europea por su pacto con el PNV, Esquerra Republicana o Bildu, ya que la reforma electoral de 2018 busca armonizar las prácticas para las elecciones al Parlamento Europeo en todos los Estados miembros y prevé, entre otros cambios, la introducción de un umbral obligatorio que varía entre el 2% y el 5% para la asignación de escaños en países de circunscripción única. ¿Y esto en qué se traduciría en el caso español? Pues en que dejaría sin representación a partidos como Esquerra Republicana, Junts, BNG o PNV, permitiendo que el conjunto de los españoles dejase de ser rehén de las minorías nacionalistas y regionalistas varias. ¿Y esto de qué nos servirá? Pues para que no se cometan atropellos como este de aquí. Que más allá de las opiniones, yo creo que lo verdaderamente importante a resaltar aquí son los hechos. Y los hechos es que mientras hay un gobierno progresista al frente en este país,
no va a haber ningún privilegio, como nunca lo ha habido, de ningún territorio sobre otro. Y esta afirmación llega 24 horas después de que el gobierno pacte con Cataluña la ruptura de la Caja Común de Hacienda. Es decir, que el Ejecutivo y la Generalitat han pactado un modelo financiero singular para Cataluña que permitirá progresivamente a Cataluña recaudar su propio IRPF, que son alrededor de 30.000 millones de euros al año, y gestionar fiscalmente sus impuestos desde 2026. Es decir, que los catalanes se queden con todo su IRPF, mientras el resto de comunidades solo recibe el 50%. Al mismo tiempo que exigen que el resto no pueda bajar más los impuestos. Ante este atropello, los inspectores de Hacienda han exigido la dimisión inmediata de la ministra María Jesús Montero. Y es que la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha avisado sin rodeos que si Cataluña empieza a recaudar el IRPF el año que viene será el principio del fin del sistema tributario español, pidiendo por el camino la dimisión inmediata de la ministra Mopongo por incompetencia manifiesta, por falta de transparencia y por firmar un acuerdo que califican de técnicamente infumable, jurídicamente dudoso y políticamente temerario, alertando de que dividir la gestión tributaria en base de datos separados, una estatal y otra catalana, facilitará el fraude fiscal y sobre todo en el control de grandes patrimonios. Además, según los inspectores, en este modelo Cataluña cobrará más de lo que realmente contribuye. Si se extiende a otras comunidades autónomas, el Estado quedaría seco de ingresos. Vamos, que como se generalice la broma, la agencia tributaria tendrá que buscar trabajo en Infojobs. Lo cual, si te digo la verdad, tampoco me disgusta tanto, ¿eh? Y bueno, la cosa es que esto, evidentemente, pues es una cesión improvisada a cambio de votos, porque este gobierno vive secuestrado por el separatismo y mantener el gobierno hasta 2027 pues no iba a ser gratis. Sobre todo con todos los escándalos de corrupción que estarían rodeando ahora mismo a la PSOE. Aquí Alejandro Fernández nos explica el verdadero objetivo de la hacienda tributaria catalana. Al separatismo le importa un pimiento los servicios públicos en Cataluña. No quieren recaudar más dinero para mejorar la calidad de vida en Cataluña. Lo que quieren es una estructura de Estado que saben que es esencial si de cara al futuro quieren volver a activar, como dicen ellos, uturnarem a fe, un proceso separatista. Y ahora mismo lo que están consiguiendo de la mano de Sánchez es todas aquellas instituciones que les faltaban para consolidar el golpe, las van limando, las van expulsando, las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, el Poder Judicial, la agencia tributaria, porque saben que fueron las que frenaron el golpe en el año 17. Lo primero que nos estamos planteando aquí es si queremos una España en la que no se respetan las reglas de juego, en las que se hace una reforma constitucional encubierta sin respetar los mecanismos de reforma de la Constitución. Si se avanza a una España confederal sin haberlo consultado a los españoles. En definitiva, si se incumple la ley, se genera inseguridad jurídica y se va a un Estado fallido, que es lo que acaba provocando la peronización de la economía y la destrucción y la decadencia de un país. De eso estamos hablando. Esto no es una cuestión exclusivamente de dinero. Estamos hablando de si las instituciones básicas de la democracia se pueden negociar en una mesa para un pacto puntual de gobierno para mantener viva una legislatura que está agonizante. Y así explotaba el socialista José Carlos Díez y ex asesor de Pedro Sánchez en la televisión. Yo no reconozco a Salvador Illa, no reconozco a María Jesús Montero, con la que he estado debatiendo, con la que estuvo con nosotros en la campaña de primarias apoyando a Susana Díaz, María José, y eras muy dura con esto, muy dura, ¿no? María Jesús, perdón, ¿no? Y ahora, o sea, no te has enterado de nada, no has negociado nada y te lo vas a tragar. O sea, la comunidad autónoma que más va a salir perjudicada en este pacto, que más recibe del sistema de financiación, que es tu comunidad autónoma, que eres andaluza, que has defendido esto, que yo te he visto defenderlo con fuerza como consejera de Hacienda en la comunidad autónoma andaluza. Ahora vas a tragar con esto, María Jesús. Bueno, pues olvídate, nunca en mi vida tendrás mi voto, ni mi apoyo, ni mi reconocimiento, ni mi respeto, nunca en mi vida. ¿Cómo pongo? Y mientras sucede esto, evidentemente, pues sigue explotando toda la mierda por la puerta de atrás. Y solo en los últimos días sabemos que un juzgado de Madrid ha abierto una causa formal contra la fontanera del PSOE Leire Díez por tráfico de influencias, la señora que supuestamente solo quería escribir una novela. Sabemos que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil cree que el propio Santos Cerdán reclamaba los pagos a las constructoras y repartía el dinero entre el partido y la trama. Financiación irregular. Sabemos que la Audiencia de Sevilla ha llevado al Tribunal de Estrasburgo al Tribunal Constitucional por haber intentado suplantar al Tribunal Supremo en su labor como máximo intérprete de la legislación, principalmente por haber sido utilizado por el Partido Socialista como una suerte de tribunal de casación para indultar a sus corruptos por el caso de los ERES. Sabemos que Ferraz ocultó las primeras denuncias por acoso contra el señor Francisco Salazar por parte de una ex empleada del PSOE, que la Unidad Central Operativa ultima un informe que señalará a Francina Armengol por el caso Koldo y sus vínculos con la compra de mascarillas fake, que se preparan nuevos audios
vídeos de reuniones entre José Luis Rodríguez Zapatero y José Luis Ábalos, donde se hablaba de conceder a la aerolínea venezolana Plus Ultra el estatus de empresa estratégica para poder rescatarla y que de paso nuestros políticos intermediarios pues se llevasen un poquito de dinero. Estos se van a forrar, decía el bueno de Koldo. A partir del Saunagate sabemos que el suegro de Pedro Sánchez financiaba sus campañas de primarias entre 2014 y 2017, o sea que ya no es simplemente que Pedro Sánchez se beneficiase del dinero de las saunas y los prostíbulos a título lucrativo porque eran los que habían pagado la casa en donde vivía, sino que empieza a aflorar el hecho de que este dinero precisamente el que se utilizó para financiar sus primarias, mientras que ex empleados de las saunas en cuestión denunciaban que en estas había menores de edad. Que de hecho esto era un reclamo. Y de esto, amigos, y mucho más es de lo que nos está hablando por haber entrado en el fútil debate de la ultraderecha y el racismo. El muñeco del verano que la PSOE ha preparado para que nos divertamos en las tertulias y en las redes. Por cierto, de esto tampoco nos enteraremos en el nuevo programa de Marta Flitsch, que acaba de fichar por Televisión Española para presentar un programa hermano del Malas Lenguas de Jesús Cintora. Marta Flitsch, la misma señora que hace unos años tuiteaba a favor de la subida de impuestos, ya que según decía en su publicación, tú lo único que notarás es que lo público funciona mejor. No. Aguante mi ley. Y vaya, amigos, vaya si Marta Flitsch tenía razón. Y que la subida de impuestos va a ser de impuestos progresivos, que beneficia también a las clases trabajadoras. Esto no lo comentamos, ¿no? Soy un tío blancuetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione. Ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancla atada al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Nada más, eso es todo. Un honor, un saludo y hasta otra.